Sean bienvenidas todas las personas que se están sumando a esta reunión. Bienvenidas a la sesión de Catalyst 2030 de retos post pandemia en Latinoamérica. Y antes de comenzar, quiero darle la voz a nuestro intérprete para darles unas instrucciones para quien se esté sumando que no hable español. Buenos días a todos, mi nombre es Santiago Vieco, yo soy el intérprete. Les recuerdo que esta conferencia tiene servicio de interpretación por si quieren escucharla en inglés. Welcome everyone to the event. My name is Santiago Vieco, I'll be the interpreter, and I'll remind you that this event has an interpretation available. If you're using a PC, please select the language by clicking the interpretation icon at the bottom right of the screen. And if you're using a cell phone, just tap on the screen to access the display menu and press the More button located at the bottom right corner of your screen. Then select Language Interpretation option, select the language, and then Finish. And in both cases, if you don't want to hear the original speaker, the background audio, please click on Mute Original Audio. Thank you very much. Muchas gracias, Santiago. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Diego del Moral, soy cofundador del colectivo de diseño disruptivo y antes de comenzar quiero darles unas instrucciones muy básicas sobre la sesión del día de hoy. Les pedimos a todos si es posible que puedan tener su cámara encendida para que nos podamos ver todas esas caras de todo Latinoamérica y del mundo que se estén sumando a esta sesión. Si es posible también, por favor, y si tienen mucho ruido de fondo, poner su micrófono en mudo para que no se mezcle el audio con el de nuestros panelistas. Y también avisarles que la sesión está siendo grabada y va a ser publicada en las redes de Catalyst, tanto en la página de Catalyst 2030 como en el YouTube de Catalyst 2030. Si ustedes no quieren aparecer en la sesión, pues bueno, en ese caso pueden apagar su cámara y de esa manera podemos publicar esta sesión. Sin más preámbulo y para poder entrar a esta conversación tan esperada que tenemos sobre los retos post pandemia en Latinoamérica, quisiera comentarles un poco cómo va a ser la dinámica. La idea es que podamos escuchar en los primeros 20 minutos a nuestros panelistas y después podamos generar una conversación con ellos. Y si ustedes van surgiendo algunas preguntas, algunas inquietudes, las pueden ir colocando ahí en el chat y yo me encargaré de ver si puedo de alguna manera integrarlas para esta conversación que vamos a tener después de sus presentaciones iniciales. Es un placer para mí enorme poder presentar tanto a Bernardo Toro como a Mireya Cisneros. Empezaremos con la presentación de Mireya y después presentaré a Bernardo para también su presentación. Mireya Cisneros nació en Santiago de Chile y se mudó a Venezuela a la edad de 8 años. En el 2013 emigró a Panamá con sus 6 hijos. Y en 1999 funda Venezuela Sin Límites, una organización sin fines de lucro que está dedicada al fortalecimiento institucional en Venezuela y que cuenta con más de 100 aliados estratégicos y 410 organizaciones no gubernamentales que se han beneficiado de su programa. En alianza con el Foro Económico Mundial, por 5 años consecutivos, Venezuela Sin Límites reconoció y premió a los emprendedores sociales más destacados del país. Actualmente Mireya junto a Carlos Slim Elú y a Soledad Saie impulsaron Unidos en Red, que es una iniciativa que integra acciones sociales de familias empresariales de América Latina, y este proyecto se consolida en el 2012, estableciéndose también como una organización sin fines de lucro a la cual se suman artistas de reconocida trayectoria internacional y también destacados emprendedores sociales. Mireya, es un placer estar aquí contigo y te escuchamos, por favor, y después presentaré, antes de su presentación, a Bernardo también. Adelante. Tienes el micrófono apagado.
ahí. Muchísimas gracias. El placer es mío de estar aquí acompañándonos. Como dices, bueno, tengo 6 hijos y los retos de la pandemia y pospandemia pues han sido vividos en primera persona, ¿no? Tengo una presentación que mostrarles, la voy a colocar en este momento, que es el inicio de lo que es Unidos en Red, que creo que es súper pertinente mostrarles lo que hacemos en la fundación, ya que es una de las cosas más importantes que sentimos que tenemos que hacer en unirnos, ¿no? Unirnos en redes y realmente activar la colaboración. Unidos en Red somos más que una fundación, somos una red de empresas, personalidades, organizaciones y voluntarios que con un propósito real nos dedicamos al fortalecimiento institucional en beneficio de las personas, el planeta, la paz y la prosperidad, a través de conectar, acelerar, amplificar proyectos sociales canalizando la cooperación internacional. En Unidos en Red tenemos una estrategia clara de conectar a través de alianzas, de acelerar a través de la innovación y de la inversión, de amplificar a través de la comunicación y de impactar con eficiencia, eficacia y efectividad los programas sociales en las comunidades. Queremos cambiar definitivamente el mundo, que hacer que las cosas pasen con alianzas únicas y extraordinarias que impactan al mundo real. Esto, en Unidos en Red, unimos a miles para desarrollar millones. Realmente, desde que fundamos Unidos en Red, las premisas fueron realmente trabajar con agentes comprometidos, con organizaciones, emprendedores sociales, empresarios y artistas que realmente sientan y tuvieran desde el corazón la necesidad de hacer el cambio, ¿no? No que tuviéramos que convencer a nadie para hacer estos cambios de los desafíos que teníamos antes de la pandemia. Imagínense ahorita en los retos post pandemia en Latinoamérica, los desafíos son aún mayores, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿Y qué proponemos? Bueno, en Latinoamérica tenemos, y el Caribe, tenemos a Brasil, Colombia ay, se me fue. Los países que más están, que encabezan la tasa de mortalidad y de contagios. O sea que tenemos, por supuesto que hoy en día la India lamentablemente está por encima de todos, ¿no? La tasa de letalidad, pues también con Guatemala y Bolivia, son los mayores índices que tenemos en la tasa de mortalidad. Lo que queremos es como mostrar que no estamos bien, estamos realmente muy mal. Lo sabemos, no lo tenemos que decir, las noticias lo vemos todos los días y tenemos que tomar acciones, ¿no? En la experiencia, quiero mezclar un poquito lo que ha sido mi experiencia personal con lo que es mi experiencia con la fundación y con lo que es la experiencia de la relación, bueno, de lo que uno ve a terceros, ¿no? Algunos retos que tenemos. Entonces, yo voy a conversar hoy acerca de la violencia de género, de la educación, de la salud mental. Son los principales desafíos de los que voy a mencionar. Entonces, tenemos 120 millones de niños que están a punto o han perdido ya su escolaridad. El 32% de la población en América Latina. Esto significa aproximadamente 77 millones de personas que no acceden a servicios de Internet. Esto es dramático y lo peor es que no es algo que se ha solventado en un año. Hay un desafío de solventarlo para poder dar nuevas opciones, pero no está resuelto. Entonces yo creo que este tema de la brecha digital, que si bien es cierto, nos ha acelerado a mejorar las herramientas educativas, pero no está resuelto. Entonces este es un tema prioritario. El construir sistemas educativos que sean inclusivos, efectivos y resilientes. En el caso mío personal, bueno, como decía antes, yo tengo 6 hijos, los 6 adolescentes y
bueno, ver en cómo sus profesores están o no preparados para dar las clases, ver si los niños están o no preparados. El problema de la conectividad, que sigue siendo, como lo acabamos de decir, un problema que nos hace tener una desmejora en la calidad de la educación, aparte de que no tenemos ya la presencial. Los niños, los maestros no están preparados para dar las clases, los niños no están preparados para mantenerse todo el día detrás de una computadora en la clase. Y tampoco el currículum está adecuado. Yo siento hoy en día, con mi experiencia personal, como decía, que tenemos que facilitar herramientas o incorporar diariamente herramientas tecnológicas, pero que permitan a los niños retos en educación física, que les ayude a estar más animados y sobre todo de interacción entre ellos, de programas que los ayuden a conocerse, como si fueran a ir al recreo. Yo lo que veo que se van aislando, ¿no? Y las comunicaciones son solamente para ese momento de clase, que a lo mejor es cuando interactúan de cómo estás, qué estás haciendo y se distraen, pero que no tienen realmente suficiente espacio para desestresarse con los amigos, ¿no? Y fomentar la amistad, o fomentar esa relación. Esos son los principales desafíos que yo veo en el tema de educación. Bueno, obviamente tenemos que adecuar las aulas, volver a clase, tener los sistemas de bioseguridad y todo lo que se ha dicho, que en el caso mío puede ser, o sea, como son tantos, a mí me da mucho miedo mandar a los niños al colegio. Yo prefiero que estén conmigo. Hay casos y que se eduquen online y tratar de mejorarles las herramientas. Hay muchos casos que es todo lo contrario. Ya no tienen creatividad los familiares ni capacidad de mantenerlos en la casa, y lo que necesitan es mandarlos al colegio porque realmente es el deber ser. Pero eso no está pasando, y mientras tenemos que lidiar con alternativas que les ayuden a ellos con su salud mental, ¿no? Entonces, sí que el tema del equilibrio emocional y la salud mental es absolutamente transversal al niño, al joven, a la familia. Estamos todos en ese proyecto, ¿no? De mantener la salud mental. Que me están cambiando aquí las láminas. Entonces, bueno, vamos al género en violencia. La violencia de la mujer, 1.400 mujeres han sido asesinadas, 6 mujeres diariamente a causa del femicidio en la región. Realmente, cuando estamos hablando de género, nos vemos a una mujer vulnerada que tiene que convivir 7/24 con su familia. Ya sabíamos, el año pasado se dedicaron las Naciones Unidas a hacer el emprendimiento y el fortalecimiento de la mujer como uno de las mayores premisas que teníamos, o donde teníamos que enfocar el esfuerzo, y ahora pues es aún mayor la necesidad de reforzar a la mujer en sus capacidades y sus competencias y facilitarles las herramientas. La mujer tiene la carga familiar usualmente por la parte pues de la fuerza física, también viene siendo abusada, y hoy en día tiene que enfrentar también la pérdida de familiares y llevar esta familia adelante. Volviendo al tema personal, yo perdí a mi esposo hace 6 meses, no por COVID, pero al final es una pérdida que se refleja en la actividad mía y de mis hijos, con una carga importante de trabajo y de atención y de nivelación de la parte emocional. Yo creo que ha salvado la situación mía particular el tener oportunidades de tener acceso a plataformas tecnológicas, a tutores online, a terapistas online que te pueden ayudar a que cada niño pues pueda superar el dolor, que se pueda, porque al final todo es transversal. Te estás pasando el COVID,
el aislamiento, las pérdidas, la adecuación, el problema económico, está todo pasando a la vez. Y esto es lo que está generando estas dificultades y este problema intrafamiliar, ¿no? En el tema de género también estamos viendo la parte del empleo, la tasa de participación laboral de las mujeres experimentó una baja histórica en un retroceso del 10.3%. Esto significa que cerca de 12 millones de mujeres salieron de la fuerza laboral. Entonces, todos estos indicadores que estamos viendo son alarmantes y tenemos que facilitar las nuevas formas de trabajo para la mujer. Si tienes la carga familiar, ¿de qué manera puedes realmente producir? Y si eres maltratado, o sea, ¿cómo puedes resolver esta situación? Que es algo de lo que les voy a comentar un poco en la última lámina. Si quieres pasar, ya está. El tema de la salud mental, como veníamos hablando, la mujer es vulnerable. La salud mental no es, bueno, no solamente tiene problemas la mujer en cuanto al problema de salud mental, sino también, bueno, toda la población, hombres y mujeres, niños, nos están afectando, ¿no? 21.000 personas se quitaron la vida en el 2020. Estos casos vienen dados por la falta por la ansiedad, la dificultad de las rutinas, el estar en esta convivencia, ¿no? Y a veces quienes tenemos la convivencia intensa, como la tengo yo, o como las personas que no la tienen, a las personas que uno no puede ir a visitar por el riesgo de contaminar o de transmitir la enfermedad. Entonces, esta situación de la salud mental es para mí realmente el enfoque, o sea, el mayor problema que tenemos después del acceso a las tecnologías. Porque en el aislamiento y en toda la situación que estamos pasando, si no tenemos de forma de pedir ayuda, pues no tenemos forma de recibir la ayuda. Y necesitamos ayuda, necesitamos que nos orienten qué está pasando, cómo resolver los problemas que tenemos, cómo conseguir un terapista, en qué organizaciones trabajan que te pueden dar ese apoyo emocional. Eso es importantísimo. ¿Quieres pasar la lámina? Vale, Jessica. Aquí tenemos una muestra bueno, en Unidos en Red tenemos más de 300 organizaciones que atienden a diferentes públicos. Tenemos una muestra que queríamos aprovechar de acercarles, de organizaciones que dan respuesta a esta crisis, como la Fundación Carlos Slim, tanto en salud como en educación. El programa de Aprende tiene cursos online desde los niños de la preparatoria hasta la ya universitaria. La Fundación Ricky Martin, que trata la violencia de género, la trata de la mujer. Erika de la Vega, que es una reconocida periodista venezolana o artista venezolana que tiene su canal de defensa propia, donde está haciendo Oscar de permanente ayuda a la mujer. CDI, que es otro centro de información, de centros de información que Rodrigo Bayo creó hace ya muchos años. Creo que fue el pionero de estos centros y que tiene programas bien innovadores para poder darle conectividad y lúdica a la educación. La Fundación de Gratitud, que tenemos una alianza muy linda con Fonseca, y la Fundación Gratitud, que tiene diversos proyectos en Colombia. La Fundación de Believe Foundation, que son especialistas en la meditación para lograr esa salud mental. La Fundación Juan, que también en Colombia, que tiene programas dedicados especialmente a la mujer. Entonces, bueno, estas son muestras. Tenemos, como les digo, más de 300 organizaciones adicionales que podemos hacerles contactos y ponernos en contacto para conocer y para poder amplificar y colaborar
con los programas que están desarrollando para que le lleguen a muchas más personas. Las reflexiones que tenemos son que, bueno, en las emociones y la salud mental, por supuesto que es transversal, educación, género y la familia, y todo comienza con los valores. O sea, el enfoque, este equilibrio emocional, comienza con un enfoque en valores. Si nosotros estamos solos y nuestros valores no nos acompañan, obviamente que vamos a perder el control mucho más fácil. Nosotros tenemos que rescatar los valores de la persona, de la familia, de la comunidad. Nosotros, el trabajo empieza por este fortalecimiento en valores. Luego tenemos el equilibrio emocional que se logra a través de los valores, las habilidades y el conocimiento. El equilibrio emocional es transversal. Allí la Fundación del Inmigrante Feliz, que es liderado por Salvador Porta, tiene programas especializados en hacer esta transición desde la angustia hasta lograr el equilibrio emocional. Entonces, ahí, bueno, tenemos muchísimos desafíos, pero para mí personalmente y lo que estamos haciendo con mi equipo de trabajo es buscar las formas y la manera de promover el acceso a las tecnologías con contenidos más dedicados a la persona, al desarrollo y al compartir, y tomando en cuenta los valores y el equilibrio emocional para poder superar este periodo post pandemia, pero estamos en el medio de la misma, ¿no? Estamos en la crisis de Latinoamérica, porque si tú no tienes un equilibrio emocional y no tienes salud, no tienes nada. O sea, por ahí comienzas, no tienes capacidad de concentrarte para educarte, no tienes capacidad de crear, o sea, es fundamental. Y bueno, ese es mi mensaje. Discúlpenme que estoy en el teléfono y no tengo la vista de las láminas como las tenía programadas. Pero bueno, aquí les dejo el contenido y estamos en la orden. Unidos en Red, como les digo, tenemos una amplia red de colaboradores atentos y especializados en las alianzas para el desarrollo. Así que estamos a través de la página web o de mi contacto, que luego se los compartiré, pues pueden mandarme mensajes y podemos hacer todo. O sea, lo que hacemos todos los días es buscar maneras de conectar a quienes quieren ayudar con quienes necesitan ayuda. Así que será un gusto atenderles a todos. Muchísimas gracias, Mireya. Y en un momento más podemos conversar sobre muchos puntos que dejaste y que compartiste muy generosamente, no solamente con esta perspectiva desde Unidos en Red, sino desde una perspectiva personal, la cual te agradecemos la generosidad con la que compartiste estas reflexiones. Y en un momento más podemos conversar al respecto, tanto con lo que mencionaste, con estos puntos de la salud mental, de la violencia de género, de la educación y del empleo, como lo que agregue nuestro siguiente panelista, que también para mí es un honor presentarlo, a Bernardo Toro Arango, que es el representante país de Fundación Avina en Colombia y es miembro del Consejo Internacional del Instituto Ethos de Brasil. Bernardo coordinó hasta el 2018 la veeduría ciudadana del Fondo de Inversiones para la Paz de la Presidencia de la República de Colombia y fue presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía. Es una concertación de la sociedad civil para el desarrollo de la Constituyente y Constitución de Colombia, y también fue presidente del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial y de la Confederación Colombiana de ONGs. Fue fundador y director por 11 años de la revista Educación Hoy, Perspectivas Latinoamericanas, y es profesor visitante de la OISE de la Universidad de Toronto, decano académico de la Facultad de Educación en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y es reconocido conferencista internacional específicamente sobre la ética del cuidado como paradigma para actuar frente a la crisis climática.
Es un gusto, Bernardo, estar aquí contigo y te doy el micrófono. Muchas gracias, Diego. Buenos días a todas las personas que están conectadas. Bien, ya con este marco que nos da Mireya, pues es muy fácil para mí. Primero, yo quisiera insistir sobre algunos aprendizajes que es necesario conservar en el tiempo. El primero es que descubrimos que la salud es el principal bien personal, colectivo y público de una sociedad. Creo que nunca como antes hemos entendido que sin salud no hay nada. O sea, si usted tiene, ¿de qué sirve que usted tenga 3 doctorados, miles de millones de dólares, que sea muy lindo, que viva en una gran casa si no tiene salud? Entonces, hemos descubierto que la salud es el principal bien público de una sociedad. Hemos descubierto, es que descubierto. Eso tiene consecuencias interesantes. ¿Por qué? Porque nos está mostrando otra cosa que tampoco habíamos sido muy conscientes, y es que la medicina es distinta de la salud. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que las UCIs no dan abasto, las unidades de cuidado intensivo no dan abasto. ¿Por qué? Porque no hay salud. En la medida que una sociedad aprende a cuidar su salud, el sistema médico funciona muy bien. Si no cuidamos la salud, no hay ningún sistema médico que funcione, que sea capaz de atender a una sociedad enferma. Entonces tenemos que entender eso. La salud es un problema de educación y comportamiento. La medicina es un problema de inversión, profesionales, ciencia y tecnología. Y solamente una sociedad que tiene salud para todos puede darle medicina a todo el que la necesita en el momento que la necesite y de la mejor calidad. Es muy fácil atender la medicina de un pueblo sano. Es imposible atender a un pueblo enfermo. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque uno de los grandes, lo que está mostrando ahora, uno de los grandes emprendimientos sociales que hay que hacer en América Latina son los emprendimientos referidos a salud, que se refiere básicamente a garantizar el acceso al agua segura, a la sanidad, ¿sí? A la disponibilidad de información adecuada sobre vacunas, sobre migraciones de aves, sobre enfermedades, sobre cordones sanitarios, etc. Hemos abandonado todo eso por estar dedicado a las radiografías, los TAC, cuántas cirugías, etc. Entonces, un pueblo, lo primero que tiene que hacer, y esto lo podemos aprender de la pandemia, es realmente convertir la salud en un principal proyecto, tanto cultural como social, como de emprendimiento, porque necesitamos mucho emprendimiento en salud para convertir la salud en un bien público. Lo segundo que hemos aprendido, bueno, que ya es evidente, más que aprendido, hemos evidenciado la inequidad. Y creo que en Catalyst tenemos que aprender una cosa. Tenemos que dejar de luchar contra la pobreza. Los proyectos contra la pobreza no tienen ningún futuro. ¿Por qué? Porque la pobreza es una consecuencia de la inequidad. ¿Sí? Entonces, si no aprendemos a atacar la inequidad, la pobreza siempre va a estar ahí. ¿Algún ejemplo? No tenemos que hacer escuelas de alfabetización, tenemos que buscar que las escuelas rurales funcionen, que las escuelas de barrio funcionen. Eso es trabajar por la equidad. Tratar de hacer programitas de alfabetización es luchar contra la pobreza. Entonces tenemos, por ejemplo, dar mercados, que los tenemos que hacer ahora por emergencia porque el sistema nos ha demostrado que no tiene capacidad. Pero el problema es cómo garantizamos una economía que tenga ingreso seguro, que permita ingresos y competencia de acuerdo a la capacidad de la sociedad. O sea, la lucha es contra la inequidad, no contra la pobreza. Eso significa tomar un montón de decisiones políticas y sociales que aquí no hay tiempo de discutir. Lo tercero que hemos aprendido es la importancia de la ciencia. O sea, por primera vez los políticos le preguntan a los científicos qué hay que hacer. Pero ojo, la ciencia no reemplaza la política, ni la política reemplaza la ética. ¿Sí? La lógica del cuento es primero va la ética. O sea, ¿qué es la ética? Es tomar decisiones. La ética es para tomar decisiones y en este periodo hay que tomar muchas decisiones. ¿Visito a mi abuelo o no lo visito? Bueno, eso dicen mis nietos, de pronto lo contaminamos. ¿Voy donde mi mamá o no voy? ¿Sí? ¿Visito voy a la fiesta de cumpleaños de mi gran amigo o no voy? Entonces ahí viene la ética.
porque la ética es para tomar decisiones, no para hablar de ella. Entonces, esa ética para tomar decisiones nos está enseñando dos cosas. Una, ¿qué es ética? Poder decidir en favor de la vida digna de la gente y del cuidado del planeta. Tenemos que, o sea, la ética no es nada extraño, es todo lo que usted hace y lo que usted hace, haga lo que haga, sea futbolista o directora de orquesta, lo que sea, eso no importa. Si lo que usted hace contribuye a la vida digna de la gente y al cuidado del planeta, su actuación es ética. Entonces, la pandemia nos está mostrando la importancia de tener la ética adelante. ¿Para qué? Para poder manejar la ciencia y la política. Pero la ciencia tiene que entender que hay problemas que no puede resolver. O sea, la ciencia nos dice qué hay que hacer, que todos nos aislemos, que todos estemos en la casa encerrados. ¿Pero qué? Pero los políticos tienen que resolver el otro problema, y el trabajo y la educación, ¿qué vamos a hacer? Y los ingresos y el desarrollo de los sectores sociales, ¿qué vamos a hacer? Entonces es cuando los políticos tienen que ser, son muy importantes porque permiten, la política es para tratar de articular los intereses y tratar que la convergencia de intereses permita solucionar el problema ético de vida y de ingreso. O sea, los políticos, en gran parte del problema es que los políticos no han estado a la altura. Muchas veces se ha usado la ciencia para afianzar la dictadura y la vigilancia. Y aquí viene un tercer problema. Hemos aprendido que el Internet o es una posibilidad, o que las redes son una posibilidad, o pueden ser nuestro gran enemigo en el futuro, sobre todo para la democracia. Tenemos que aprender a enfrentar la vigilancia electrónica. Y eso no se puede enfrentar sino a través de organización democrática de la sociedad en la base, las comunidades de base, etc. No podemos permitir la dictadura electrónica ni la información tiene que servir es para el proyecto ético de vida digna y cuidado del planeta. La otra cosa que hemos aprendido es que el Estado es muy importante. Todos los discursos que inclusive que en muchos sectores sociales había contra el Estado, una sociedad sin Estado. Hoy sabemos que es absolutamente ingenuo un Estado sin ciudadanos y ciudadanos sin Estado. Estamos pidiendo estados que tengan la capacidad de tomar decisiones en favor del colectivo de toda una sociedad. Es muy importante para la democracia que ese Estado sea de Estado social de derecho, o sea, un Estado que esté al servicio del ciudadano, al servicio de la dignidad humana y al servicio del cuidado del planeta, que es el concepto de Estado social de derecho. Y no podemos volver al Estado napoleónico que hicieron nuestros libertadores, porque eso era lo que había. Todas las constituciones de América Latina que nacieron pues, con las independencias del siglo XIX, todas son de corte napoleónico. ¿Por qué? Porque el modelo era Napoleón. Y en ese concepto napoleónico, el Estado, el ciudadano está al servicio del Estado. En las constituciones de Estado social de derecho, el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano y tenemos que proteger eso para el futuro. La pandemia también nos enseñó el valor de la familia, no solamente como lugar emocional más importante que todos tenemos, sino como el valor estratégico que tiene la familia como factor estratégico económico, político, social, educativo, cultural, social, de todo. Piensen lo siguiente. A la familia llegó ¿qué? Llegó el deporte, llegó la diversión, llegó la educación, llegó la economía, llegó la emocionalidad, llegó la política, llegó todo. Y las mamás y los papás les ha tocado administrar toda la sociedad en muy poco espacio. Ahí viene una cosa muy importante. Debemos cambiar el concepto de vivienda social. No puede seguir siendo cierto que 42 metros es una vivienda justa. O sea, no podemos confundir las emergencias con las soluciones. En América Latina somos muy dados a hacer acciones de emergencia o de subsidio que convertimos en norma. Yo lo pongo de esta manera. Si usted se quiebra un brazo, es muy bueno que lo enyesen, pero de ahí no se deduce que deba vivir enyesado. Si usted tiene desempleo, es muy bueno que le dé un auxilio, pero de ahí no se deduce que deba vivir del auxilio. ¿Sí? ¿Cómo generar mayor empleo, etcétera? Y este es otro punto que es más invisible. Estamos hablando de la robótica, que los robots van a acabar con los empleos. Lo que se está estudiando en este momento es que la tecnología
podría convertir la tecnología en los robots para aumentar la capacidad del empleo, para emplear más gente. Pero se está haciendo para evitar trabajadores, o sea, para acumular más plusvalía. Entonces, tenemos que entender que la tecnología sin proyecto ético es fatal. Permítanme decirlo con esta frase de Carl Sagan, el gran físico que ayudó pues que estuvo en la NASA, los primeros físicos de la NASA. En un libro, en una serie que ustedes conocen que se llama Cosmos, hay un capítulo que dice otros seres, otros mundos, ¿sí? En ese capítulo termina con esta frase. Probablemente ha habido civilizaciones en el universo tan inteligentes como nosotros, ojo, tan inteligentes como nosotros. Civilizaciones que tuvieron la desgracia, oiga la frase, la desgracia, que la ciencia y la tecnología les llegó primero que la ética. Cuando la ética no guía la ciencia, la tecnología y la política, la ciencia y la tecnología y la política destruyen la especie humana. Ese es el gran desafío que tenemos, de poner la ética del cuidado por delante. O sea, que la ética del cuidado. Que todas nuestras acciones políticas, económicas, sociales, culturales, espirituales y emocionales sean transacciones ganar-ganar. Porque solo las transacciones ganar-ganar permiten acumular riqueza y acumular equidad. Las transacciones ganar-perder permiten acumular riqueza en muy pocas manos e inequidad en muchos lugares del planeta. Eso para mí, y cierro con 3 cosas que debemos cuidar. 1, tenemos que seguir protegiendo la infraestructura digital porque las epidemias y los problemas van a seguir. Fue la salvación, el desarrollo digital. Segundo, tenemos que invertir más en salud pública. Eso creo que lo hemos diferenciando salud de medicina. Y tenemos que fortalecer un organismo global que tenga dientes, que sea capaz de poner en orden el planeta con mucho poder político, la OMS, pero necesita dientes políticos. El problema de las vacunas nos está enseñando que no hay un organismo mundial que obligue a todo el planeta a usar las vacunas con equidad para toda la población del planeta. Necesitamos esos organismos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias por esa exposición y muchas gracias también, Mireya, por lo que mencionaron. Yo voy a hacer un intento de rescate, de tratar de unir 2 puntos que para mí llamaron mucho la atención y también invito a las personas que si tienen alguna pregunta, alguna conversación, algo que quieran preguntarle a Bernardo o a Mireya, que lo pongan en el chat. Pero para mí específicamente es sobre el tema que tocaste de la familia y que evidentemente también Mireya tocó de una manera tácita al mencionar estos desafíos de la educación y sobre todo de una manera muy explícita con los desafíos de la violencia de género. Los grandes problemas que tenemos ahí, sobre todo en esta región. Y la familia como este núcleo estratégico en el cual, sin duda alguna, recayeron muchas de las responsabilidades que estaban en el Estado, estaban en la empresa, y que se evidenció también muchas faltas que habíamos hecho, sobre todo también sobre la economía del cuidado, ¿no? De también valorar el trabajo que todos hacemos de cuidado, pero que muchas veces y sobre todo en nuestra sociedad está muy cargado hacia las mujeres. ¿Cuáles son algunas luces que ustedes ven al respecto de cómo fortalecer este núcleo? Ahora que lo vemos que es urgente y que es muy probable que atravesemos toda esta pandemia gracias a ese núcleo. Y la segunda pregunta, que también es una provocación, es no solamente cómo fortalecerlo, sino también en algunos otros términos, cómo desbordarlo, para que no solamente se quede en el núcleo familiar, sino se vaya hacia el núcleo más comunitario, ¿no? Me gustaría escucharlos sobre esta primer provocación y que podamos abrir un poco la conversación por ese lado. No sé si quiera comenzar Mireya, en el caso que ya fue la que comenzó con la exposición y después pasamos contigo, Bernardo, pero como quieran ir conversando de manera más abierta. Mireya, por favor.
Mireya tiene el micrófono apagado, Mireya. Disculpe. Creo que la familia, o sea, el de los grandes desafíos y cómo superar esto es a través del desarrollo de habilidades y de llevar el conocimiento. Creo que hemos sufrido mucho, pero también nos hemos reencontrado con nosotros y con la familia, ¿no? Creo que el tener el tiempo o las personas, porque no es el caso de todos, ¿no? Pero aquellas familias que han podido convivir y conocerse, aquellos padres de familia que no entendían realmente el rol de la esposa o de la mujer en la casa, de la madre de los niños, de la actividad diaria que se hacía cuando salía y ahora que está, pues ya se convierte en un colaborador. O sea, yo creo que en cierta forma ha sido un gran desafío, especialmente, o mayor desafío para aquellas personas que no se han complementado y han acentuado las diferencias. Pero definitivamente el equilibrio lo da las habilidades y el conocimiento de lo que hemos aprendido y el cómo lo vamos a potenciar en nuestra comunidad. Es muy importante esa salud mental, ese equilibrio emocional, el dedicarle a eso. Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien con la familia ni con el entorno. Y tenemos que aprender a perder el miedo, a perder miedo a lo que está pasando, a tener seguridad de lo que vamos a hacer y el cómo lo vamos a desarrollar. O sea, y bueno, vuelvo y repito, quienes tenemos acceso a la tecnología, pues se nos hacen mayores ventanas de oportunidad. Y para quienes no lo tienen, pues tenemos que ver cómo acercarnos a ellos con programas dedicados a fortalecer esa convivencia. Eso es, creo que es lo más importante, porque como decía anteriormente, si no estás bien contigo, no puedes estar bien con tu entorno. Tus hijos necesitan un pilar y tu comunidad te necesita como pilar también para efectuar los cambios, ¿no? Por lo tanto, desarrollar las habilidades que tenemos en base a valores, porque podemos tener muchas habilidades y no tener valores, no funciona, no aplica. Tenemos que estar basados en esos valores y desarrollar las habilidades y competencias considerándolos dentro del entorno familiar para poder salir a la comunidad. Gracias, Mireya. Adelante, Bernardo. Yo primero una cosa que es muy obvia, es decir, nosotros miramos mucho la familia desde el punto de vista espiritual, parroquial, etcétera, pero no hemos visto a la familia como uno de los grandes factores estratégicos de la productividad de un país. De la productividad en el sentido más importante, de producir riqueza. Primero porque la familia es el lugar donde se genera el vínculo emocional, que es la base fundamental del equilibrio emocional de cualquier persona. ¿Por qué los suecos le dan 3 o 4 años a los escandinavos a la mamá? Porque ya descubrieron que si un niño crece con un buen vínculo emocional, seguro, vínculo emocional seguro. Todos tenemos vínculos emocionales, pero podemos tener vínculos emocionales dispersos o inseguros. Vínculo emocional seguro, o sea, que uno crece con la certeza de que hay adultos en este mundo que me protegen, me cuidan y me aceptan tal como yo soy. Si soy bajo, bonito, gay o no gay, con un ojo o con 2 ojos, etc. ¿Sí? Eso es lo que da la seguridad. Esas personas que crecen con vínculo emocional seguro son personas que son altamente productivas, no se deprimen, no se vuelven adictivos, son altamente participativos, o sea, son un gran capital. Cuando los niños crecen con vínculo emocional inseguro, lo más probable es que caen en sexo extremo, droga extrema, deporte extremo, depresión y suicidio. Y eso es muy caro para una sociedad. Al mismo tiempo, la familia que es necesario, dentro de lo que dice Mireya de dotar de competencia en la familia es un gran factor de productividad económica, es el lugar donde se decide qué se compra y qué no se compra, y forma la cultura disciplinada o la cultura austera, o la cultura que desperdicia todo.
es el lugar donde se aprenden los valores del cuidado. Y muy importante, ¿qué son los valores? Los valores se aprenden ¿dónde? En las rutinas de la vida. En los espacios de socialización hay rutinas. Si usted quiere saber qué valores tiene su casa, mire las rutinas de su casa. Si usted quiere saber qué valores se están formando a sus hijos, mire las rutinas de su casa, de su escuela. Si usted quiere saber qué valores tiene su empresa, mire las rutinas de la empresa, etc. Son las rutinas las que forman los valores. Si queremos cambiar valores, tenemos que cambiar rutinas, pero las rutinas requieren tiempo, espacio y competencias. Entonces tenemos que aprender a hacer hábitats. Pueden que las casas sean pequeñas, como dicen los italianos, la casa puede ser pequeña, pero el entorno urbano tiene que ser rico y abundante. Entonces, es necesario que los barrios tengan mucha vida, muchos lugares para conversar, para encontrarse, para bailar, para rezar, para meditar, para jugar ajedrez, ¿sí? Para ver cosas raras. Si el espacio urbano es altamente rico alrededor de las familias en los barrios, y ahí podemos hacer múltiples emprendimientos sociales, la casa puede ser pequeña, pero si unimos la casa al entorno, tenemos salidas, eso requiere mucha inversión y política pública. Pero quiero meterme en un tema que es muy delicado, ¿no? Muy delicado porque yo, pues por la edad que yo tengo, yo pertenezco a la edad de los dinosaurios machistas, o sea, del machismo, ¿no? Entonces, me voy a meter en un tema de un trabajo que está muy famoso en Colombia, que hizo una señora sueca, que en Harvard, que por qué las mujeres sufren tanto en esta pandemia. Dice, las mujeres les toca hacer 4 cosas que el hombre no hace, que es el que llama la fatiga del pensamiento, la fatiga de ideas, ¿no? Tiene que anticipar, identificar, decidir y monitorear lo que pasa en la casa. Entonces muchas veces la mujer le dice, es que usted no me ayuda, y nosotros le contestamos, yo lo contesto, amor, dígame qué hay que hacer y yo lo hago. O sea, decidir y ir a hacer las cosas, esa es la parte más fácil, ¿sí? Lo difícil es pensar todos los días, anticipar cómo manejar hoy la casa. Identificar aquello que se puede hacer y que no se puede hacer con los recursos y el tiempo que hay. Decidir hacerlo, pero lo peor es monitorearlo. Los niños estarán bien, será que pagó el internet, etcétera, etcétera. Los hombres no hemos recibido formación para poder participar en esas, o sea, amor, dígame qué hago, yo lavo los platos, yo lavo los platos. ¿Sí? Barra la casa, yo barro la casa. Pero pensar y todo el problema de anticipar y monitorear, que es la parte más pesada, eso no tenemos competencias para eso y no nos forman para eso. Podría seguir hablando de la familia, pero paro ahí. No, pusiste muy buen tema que le puede regresar a Mireya sobre el tema de esas competencias, ya que decimos en México que Bernardo se puso de pechito, que puso el tema ahí sobre la mesa. ¿Qué es lo que te viene a ti lo que sientes con ese tema, Mireya, específicamente en el rol que tú tienes y con lo que nos compartes también de estos desafíos, ¿no? Tan grandes? Realmente es así, o sea, yo creo que la mujer nos asumimos el todo, o sea, crecemos asumiendo como que el todo en la familia, en la casa, y el hombre espera que uno le diga en qué puede ayudar y se desliga de esa responsabilidad más que de ser quien aporta a la familia, pero la parte económica más que el hacer diario, ¿no? En el caso mío, mi esposo siempre me decía, es que yo sí tengo que dejar mi empresa para dedicarme a las cosas que tú haces con los muchachos. Yo creo que yo no soy capaz de hacer eso, ¿no? Y yo creo que me lo decía por lo menos una vez al mes, porque ese seguimiento, como dices, de que todo funcione, que esos valores que tú quieres transmitir a tu familia les lleguen, que realmente crezcan viviendo los valores, ¿no? Es un esfuerzo diario, o sea, tú no puedes perder con mucha frecuencia la paciencia, tú tienes que tener un modo que vas aprendiendo con ellos mismos en las diferentes edades, y esos son los patrones de conducta que luego ellos van a tener. Entonces, bueno, yo creo que la mujer tenemos muchísimos desafíos y la maternidad y la gerencia del hogar es uno de ellos y es el más importante, y que en estas circunstancias creo que el hombre está
aprendiendo a compartir ese valor que tiene la mujer en la casa y en la familia, ¿no? En el caso mío, mi esposo siempre me decía eso, pero por otro lado, siempre me acompañaba y me ayudaba muchísimo en las actividades diarias de llevar al colegio, de ir a las reuniones de maestros, de cosas que a mí se me complicaban por los tiempos, pues él asumía eso y era de muchísimo apoyo. O sea, que aunque no estén diseñados tal vez, o en ese diseño de antes, ¿no? De que la familia, la mujer era la que tenía que estar en la casa y diseñar eso, creo que hoy en día y a raíz de la pandemia, pues hay una, como lo decíamos antes, pues que hay una conjunción, hay una unión de la responsabilidad de la pareja, ¿no? Muy bien. Y en esas, voy a retomar ahí desde la parte de las responsabilidades y de la comunicación, porque Carlos Atencio nos puso ahí una pregunta que la puso para Bernardo, pero creo que los dos pueden iluminar muy bien sobre el tema. En específico para Bernardo, preguntando sobre cómo podemos mantener este interés de los políticos en escuchar a los científicos, pero en general, y también para ti, Mireya, en cómo mantener estos diálogos, sobre todo ustedes que se han dedicado por mucho tiempo a generar estas alianzas que son entre diferentes ecosistemas, entre diferentes personas que hablan diferentes idiomas, pero que es necesario poner la conversación para que podamos mantener el foco sobre las cosas que importan y sobre los capitales que estamos viendo que son los que importan en fomentar, en sembrar, en cultivar, ¿no? Bien, voy a mirar cómo es. Carlos, desde mi punto de vista es lo siguiente. A ver, la ciencia, yo he gastado mucho tiempo de mi vida en investigación básica, sobre todo desarrollo de cerebro de niños. Las primeros que intentan que la ciencia no tiene verdades. ¿Sí? Cuando alguien dice la verdad científica, o no sabe qué es verdad, o no sabe qué es ciencia, o no sabe ninguna de las dos cosas. La verdad lo que tiene son evidencias no falsadas, o sea, la ciencia lo que dice, la información que tenemos, entendemos esto. ¿Qué pasó con el virus? Sobre el virus sabíamos muy poco y todavía tenemos incertidumbre de cómo se comporta. Lo que los científicos dicen, miren, se está comportando de esta manera, pero la seguridad de cuándo va a terminar no lo sabemos todavía. O sea, la ciencia no tiene verdades. Esto es muy importante porque hay un argumento en política, es que es una verdad científica. No, si es una verdad científica, no se puede hacer esa afirmación. El conocimiento muestra esto, pero podría ser de otra manera. Es muy importante no deificar la ciencia. Segundo, entender que la política es fundamental en una sociedad. ¿Por qué? Porque la política no es la ciencia del poder, la política es el arte de manejar intereses. Lo único que nos mueve a actuar a ustedes y a mí son los intereses. Ni siquiera es la buena voluntad, el interés. ¿Sí? Y los intereses, hay tantos intereses en el mundo como personas en el mundo. ¿Sí? Hay 7.000 millones de intereses diferentes. ¿Cuál es la tarea de los políticos? Lograr que múltiples intereses vayan en una dirección en función de un propósito. ¿Por qué? Porque solo cuando hay convergencia de intereses hay cambio. Mientras no haya convergencia de intereses no es posible el cambio. Un ejemplo, una familia que tiene niños adolescentes, dos hijos adolescentes y tienen altos ingresos y quieren armar unas vacaciones juntos. Entonces el papá pregunta, hijo, ¿usted a dónde quiere ir? Yo quiero ir a surfear a Australia. Y hija, ¿usted a dónde quiere ir? Yo por mi carrera de biología quiero ir a mirar ranas venenosas de colores al Chocó colombiano. Pues no hay manera de hacer el paseo. ¿Por qué? Porque los intereses no son convergentes. Si el papá y la mamá no logran negociar esos intereses para ir en una misma dirección a un mismo lugar, no hay vacaciones. Entonces, es muy importante que entendamos que el papel de los políticos es generar convergencia de intereses. Y eso también significa que aprendamos a poner nuestros intereses en juego de una forma honesta y pública para poder debatir y conversar. Entonces, si hay debate público,
Aquí vienen para responder la pregunta. Si tenemos espacios para debatir en el barrio, básicamente en la Junta de Acción Comunal, o hay que generar mecanismos de debate público en los lugares para que la gente aporte sus intereses y de acuerdo a sus intereses use la ciencia y el conocimiento para ver cómo llevar a cabo esos intereses. Digamos, un barrio quiere ir a conocer las pirámides, puede ser totalmente el interés de un barrio. Bueno, eso requiere mucho conocimiento. Requiere tener una buena asesoría aérea, una buena asesoría de pasaportes, y ahí es cuando la gente entiende que la ciencia es para solucionar problemas que se han identificado. Si no se identifican adecuadamente los problemas, la ciencia no sirve para nada, ¿sí? Entonces, pero los problemas sociales y políticos son de orden político, orden de intereses, son intereses emocionales o intereses políticos, intereses económicos. América Latina tiene que aprender y formar una cultura de poner los intereses sobre la mesa para poder negociar intereses y solucionar colectivamente y participativamente los conflictos. Si no hay debate de intereses, no hay participación. Y sin participación no sabemos para qué sirve la ciencia. Pero eso al mismo tiempo significa capacidad, por lo menos de una entidad o de un grupo de personas que sea capaces de acceder, entender e interpretar el conocimiento en favor de las comunidades. Por ejemplo, y lo estamos pagando todo, nos vendieron el cuento que la salud era un problema de medicina. Y estamos pagando cantidades enormes por la medicina porque abandonamos la salud. ¿Sí? Sí, por ejemplo, ¿qué es la salud? Agua potable segura, excretas seguras, zonas protegidas de inundaciones, poder tener círculos, cordones epidemiológicos de por lo menos tres cordones epidemiológicos para poder detener las enfermedades en los lugares donde aparecen. Se requiere buena seguridad alimentaria, buena nutrición y se requiere muy buena información pública. Eso es más importante que todo. Si eso abunda, la mayoría de la gente va a tener buena salud y no se va a enfermar. Pero no podemos decir que la salud es tener más hospitales, más médicos, más tecnología. Hay que tener eso para los que la necesiten, pero ese no es el objetivo. Confundimos la salud con la medicina y creo que parte de la ciencia es recuperar el valor de la salud para que la medicina tenga todo el valor que puede tener. Muchas gracias, Bernardo. Mireya, ¿quieres complementar con el tema de cómo mantener estas conversaciones, sobre todo entre sectores? Sí, bueno, yo voy a tomar el punto que dijo, que de la convergencia de intereses, ¿no? Nosotros identificamos en la fundación que realmente hay asuntos que no se hablan de manera cotidiana. Y esos son los que nosotros traemos a la mesa para los diferentes sectores. Y no necesitas hablarlos diferentes, sino porque ya si hay un pensamiento acerca de cubrir una necesidad, de ayudar en una situación, ese pensamiento pues se llama igual en cualquier parte del mundo y en cualquier sector, ¿no? Entonces nuestro rol como especialistas en alianzas ha sido identificar esos intereses de las dos partes o de varias partes o de un grupo para ayudar y facilitar el espacio de intercambio. A veces te quedas en conversaciones que dicen nos vemos y hablamos luego y conversamos de eso o presentas a la gente y sabes que tienen muchísimo en común, que pueden desarrollar programas y proyectos de realmente alto impacto, pero que seguramente van a volver a sus vidas cotidianas y esa conversación se va a quedar o se pueda quedar en pendientes. Nosotros tratamos de que ese pendiente no se quede y de facilitar el espacio, de convocar la reunión, de analizar las diferentes necesidades y buscar en dónde hay la complementación. Entonces, pero definitivamente es la convergencia de los intereses lo que hace el cambio. Así que tengo la misma línea de pensamiento en ese sentido. Déjame decir una cosa, Diego, siguiendo lo que acaba de decir Mireya, que me parece fundamental.
uno ve brechas de cambio, ve brechas, o sea, cosas que se deberían hacer. El problema es cómo convertir una brecha en una promesa de valor, o sea, en algo que la gente quiere arriesgar, ¿sí? Muchas veces uno ve, "Ay, sí, habría que hacer este cambio, pero bueno, ¿cómo convierto esto en una promesa de valor? O sea, que convoque gente. Pero eso no es suficiente. A esa promesa de valor hay que agregarle capital social, gente que quiera agregar institucionalidad, plata, tiempo, reputación o la vida, ¿sí? Pero eso no es suficiente. El gran desafío es que todas estas personas que les interesa el problema puedan hacer una cosa que llama agendas colectivas. Entonces, y ahí viene la gran dificultad. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Colombia muchos políticos quieren trabajar con el presidente Uribe, o con el presidente Duque o con Petro. Pero ¿qué pasa? Que entre los que quieren trabajar con el presidente Uribe, entre ellos no quieren trabajar. Entonces, hay brecha, hay promesa de valor, hay capital social, pero no hay agenda colectiva. Mientras no haya agenda colectiva, ¿qué es agenda colectiva? Es convertir las ideas en trabajo cotidiano, porque solamente la cotidianidad transforma las cosas. Si todos los niños tienen buena alimentación en su casa y se lavan los dientes todos los días cotidianamente, vamos a tener niños con dictadura sana y bien nutridos. Puede haber las políticas que haya, la plata que haya, pero si no logra llegar a la cotidianidad, si no se llega al poder difuso, no hay ningún tipo de transformación en una sociedad. Muy bien, estamos encima del tiempo y me encantaría podernos ampliar muchísimo más. Creo que da para poder repetir esto, por lo menos para mí me encantaría. Me gustaría que si pueden cerrar con una frase, con una pregunta que les quiero hacer, sobre todo ahorita que estamos hablando de la cotidianidad y de cómo, y que Mireia también tocó estos puntos del cambio y del duelo y del dejar cosas atrás. Esta pandemia que aún no acaba nos está obligando a que muchas cosas colapsen, que muchas cosas las dejemos atrás. A palabras de cierre de ustedes, ¿qué en nuestra sociedad latinoamericana debemos dejar atrás? No podemos continuar con eso para lo que queremos construir en el futuro. ¿Qué debemos dejar atrás como palabras de cierre? Quien quiera... Yo lo digo de esta manera. Durante siglos hemos sido guiados por el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. Ese paradigma nos trajo cosas muy buenas como las comunicaciones de cuarta y quinta generación, la medicina moderna, los viajes espaciales, la nanotecnología, etc., la genética. Pero ese paradigma de acumulación y poder y éxito generó dos problemas grandísimos: la inequidad y el calentamiento global. Tenemos que dejar atrás eso y pasar al paradigma del cuidado. Aprender a cuidar de nosotros mismos, autocuidado, aprender a cuidar de los cercanos, aprender a cuidar de los extraños, y para eso tenemos que aprender a cuidar de las instituciones y de los bienes públicos, porque solo los bienes públicos generan equidad. Aprender a cuidar de las transacciones, pasar de transacciones ganar, perder a ganar, ganar. Aprender a cuidar de la inteligencia, pasar de la inteligencia guerrera y dominadora a la inteligencia altruista y colaborativa. Aprender a cuidar el planeta, reciclando, reusando, reduciendo y reparando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuidado para el ser humano en este momento no es una opción. Aprendemos a cuidar o perecemos. Crean esto, el planeta no está en peligro. Lo que estamos en peligro somos nosotros. Si no cambiamos nuestro comportamiento con el planeta, entre nosotros y con nosotros mismos. Bueno, yo creo que tienes ahí una explicación bastante amplia. Yo podría agregar o decir de otra forma, el ego yo creo que es algo que normalmente separa, que las personas quieren ser protagonistas y no incluyentes o no saben ponerse un paso atrás para dejar que los otros también en la coparticipación. Y creo que hay que comenzar a conocernos más internamente. Creo que el desarrollar la capacidad de soñar y de crecer como equipo, como familia, como comunidad, es fundamental, de vernos como un gran equipo.
dejar el ego y las competencias por el desarrollo de estrategias conjuntas y de cumplir, como decía antes, que ese equilibrio emocional nos ayude, es una estabilidad emocional y un equilibrio que nos ayuda a estar en un nivel de conciencia que es el que necesitamos elevar, el nivel de conciencia. Y para eso pues hay que dejar todos estos malcriadeces que a veces tenemos, ¿no? Que cuando hacemos las cosas y tenemos como una visión, aprender a escuchar, entender desde el punto de vista del otro. Es que es muy compleja la sociedad y en cada nivel hace falta elevar los niveles de conciencia. Es creo lo más importante en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mireya. Muchísimas gracias, Bernardo. Un placer enorme para mí poder conversar con ustedes el día de hoy. Les agradecemos a todos también por haber participado y esta sesión estará publicada en la página de Catalyst 2030 y en el YouTube de Catalyst 2030. Si quieren, estamos evidentemente inaugurando esta semana de Catalyst Change Week y pueden encontrar toda la agenda en catalyst2030.net. Ahí pueden suscribirse también a las siguientes conversaciones y sobre todo sumarse a Catalyst 2030 para todas las personas que estamos intentando acelerar nuestro camino para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Muchas gracias a ustedes, a todos. Bueno, buena tarde. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Bernardo. Gracias, Mireya.